Mari Mari Compuché, Mari Mari Pupeñí, Mari Mari Pulamien. Felei, come compaimenta comimenta fachi wen engomath pupeñi pulamien. Y en este nengomath les quiero enseñar quiñe Rantunten. Una pregunta nomás, ¿ya? Yo sé que muchos ya la conocen, ya la han escuchado, ¿ya? Y la hemos visto también en clase muchas veces, pero queremos que esta vez se aprenda y la podamos utilizar. Y esta se refiere a Inei Piñeimi, Inei Piñeimi Peñi, Inei Piñeimi Lamien. Felei, esta pregunta se interpreta al castellano como ¿cuál es tu nombre? O también ¿cómo te llamas? Digo se interpreta porque la traducción no es literal. Felei, ¿y cómo la puedo responder? ¿Ya? Puedo decir, por ejemplo, Incheta Juan Piñén o Incheta María Piñén. Felei, de esa manera. Mucha gente siempre le gusta escribir, oye, se dice de otra manera en mi territorio. Entonces también les cuento que pueden decir, por ejemplo, Inchetá Juan Piñén o Juan Piñén ta Inche. Incluso pueden decir, si nos queremos a lo mejor dificultar más el aprendizaje, decir Inchetá ñi uy ta Juan Piñey. Ahí conjugamos en tercera persona. Felei, pero si están aprendiendo les aconsejo esta forma. Inche, su nombre, y Piñén. Entonces yo les puedo decir Incheta Wenchumanque Piñén. Eimi Kai Peñi, Inei Piñeimi, Kumezungu Pupeñe Pulamien, Peu Mañel Tamunazumal, Lemoria Comaiman, Peucaliain Canen Gomazmeu. Peucalial.